Marcos 2, versículos 1 al 12. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, ahí era su casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta historia ocurrió en Capernaum. Y claro, en el tiempo en que ocurrió, en el tiempo del Señor, las casas estaban completas. Y el Señor estaba en una de esas casas, no estaba en la sinagoga, pero estaba en una de esas casas. Los techos, pues eran normales, como hemos visto en los libros, con una cubierta encima y una escalera exterior. Y se subía al techo por una escalera exterior. No tengo a mano una de estas ilustraciones de las casas como eran, pero claro, era una casa normal y la altura pues era normal. Pero Capernaum quedó reducida a lo que hemos visto en las fotos. Y no se ve que haya planes, eso es lo que me llama la atención, no se ve que haya planes de construir o como sí pasa con otras ciudades. En Jerusalén la gente vive y también en el tiempo del Señor no fue arrasada así, ni Tiberias, otra ciudad de aquel tiempo, y otras más, pero Capernaum, Corazín, Betsaida, qué problema encontrar vestigios de Betsaida. Bueno, tengámoslo en cuenta, porque eso tiene su aplicación. Bueno, el Señor Jesús había vuelto a Capernaum y se oyó que estaba en casa, allí donde él vivía. Y se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Así que en algunas de estas casas se escuchó la voz del Hijo de Dios, que había bajado en gracia, en sublime gracia, desde el cielo, para hablar en esta tierra de una manera que pudiéramos entender.
y que pudiera la gente en aquel momento entender. Les predicaba la palabra. No había grabadoras, no había Zoom, en aquel tiempo no había internet, pero sí había personas con una gran memoria que pudieron escribirnos. Yo creo que mejor de lo que lo pudiéramos hacer nosotros con nuestros medios modernos. Y el Espíritu Santo ayudó o guió para que tuviéramos un relato que nos hace vivir aquellos momentos como si estuviéramos allí. Y que ha hecho llorar a muchos y que ha tocado muchos corazones. Tal es el relato bíblico. Se juntaron muchos a escuchar la voz que no se había escuchado en esta tierra antes, la del Hijo de Dios. Entonces había una multitud allí, y esa multitud nos muestra que había gran interés por escuchar al Señor, pero también que había estorbo para los que no podían acercarse fácilmente. Vinieron a él, dice el versículo 3, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Esta historia parece común y los niños gozan mucho escuchándola y nosotros también leyéndola como historia, pero está muy llena de significado y de enseñanzas. Para mí que el ejemplo de estos 4 es muy fuerte. Y yo creo que al Señor le llamó poderosamente la atención y quiso dejarnos en 3 de los evangelios este episodio, como para que nos quedara muy claro lo importante que era para Él. Hay una cosa que el Señor pidió a su Padre en Juan 17. Y me gustaría leerlo pensando nosotros en esta historia. Ya la hemos leído, entonces vamos a leer esos versículos en Juan 17. Juan 17, versículos 20 al 23. Dice el Señor a su Padre en oración, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La armonía de trabajo de estos 4 que llevaban al paralítico ilustran bien estos versículos. Y yo no sé por qué el Señor los repite tanto. Mejor dicho, creo que sí sé, porque para Él es muy importante la unidad entre los creyentes. Y sabe que eso es antinatural. Nosotros somos por naturaleza antiunidad. Todo en nosotros se opone a ser uno con otras personas. Entonces, el hecho de que 4 hayan podido unirse en propósito y en fe, muestra de por sí un milagro. Ir 4 personas
convencidas de lo mismo y tratando de esperarse el uno al otro, de ayudarse el uno al otro, de animarse el uno al otro para lograr un objetivo común, eso es muy difícil. Y nosotros lo hemos experimentado. Es difícil ser uno con los hermanos. Es difícil ceder para poder alcanzar un objetivo común. En nosotros hay muchas cosas que se resisten para que haya unidad. Y aquí bueno, no solamente aquí en España, en otros lugares, en varios lugares, hay grupos, hay iglesias en donde se ve la unidad y hay grupos donde se ve la dificultad de la unidad. ¿Qué es lo que el Señor prefiere? ¿Por qué oró a su Padre? ¿Por qué tomó 4 versículos en su oración para hablar de eso? Para Él significa mucho. Yo creo que porque es un ejercicio de amor, pero también, por lo que leo en Juan 17, veo que es una gloria del Padre y del Hijo. Aunque son 2 personas distintas, hay una unidad perfecta entre ellos 2. Y sabemos que con el Espíritu Santo ocurre lo mismo. Los 3 son diferentes, pero son uno. Y esto es tan difícil para la mente humana de asimilar que hay personas que niegan que haya 3 personas diferentes. Es muy difícil de entender, pero en esta oración de Juan 17 vemos al Señor diciendo, como tú y yo, esa unidad que hay entre tú y yo, que esa la tengan los discípulos. Entonces, yo creo que por eso es tan valioso para el Señor la unidad entre los creyentes, porque reflejan algo que hay en el cielo, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa gloria en esta tierra es muy escasa. Y el lugar o el conjunto, el grupo que debería mostrar eso, porque el Espíritu Santo habita en medio, es la iglesia. Y al Señor Jesús le importaba mucho eso. Y esa petición, ese anhelo de Él sigue vigente hoy. Nosotros somos varios y somos muy diferentes. Pero el Señor quiere que seamos uno. Y la epístola a los Filipenses, la iglesia de los Filipenses era muy bonita y tenía muchos dones y había muchas cosas hermosas, pero el problema que tenían era la falta de unidad. Y no sé si es por eso que el Señor se encargó de que por su espíritu esta historia de estas 4 personas apareciera en 3 de los evangelios. Y que apareciera no unidos para pedir algo para ellos. Ellos no estaban paralíticos, sino quisieron hacer algo para el Señor, o pedirle al Señor algo por una persona que no podía valerse por sí misma. En 1 Tesalonicenses 1, creo que se describe muy bien esta situación. 1 Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3.
Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que el último versículo, el 3, nos describe muy bien la acción de estos 4. Aquí hay obra de amor. Para ellos 4 solo había incomodidad. Un paralítico adulto pesado que no hacía ejercicio, seguramente era pesado, que no podía valerse por sí mismo ni ayudarse para nada, todo había que hacérselo, y lo ponen en un lecho. Y entonces hay que caminar con él, y nosotros sabemos lo que es eso. Tal vez hemos ayudado o hemos tratado de ir con otras personas llevando un lecho o llevando a alguien que está enfermo. Y sabemos que hay que esperarse, que hay que ayudarse, que hay que animarse, que hay que cambiar si hace falta si el otro está cansado. Y también ellos atravesaron una dificultad adicional. ¿Cómo llegan a donde el Señor si hay una multitud llenando el camino y nadie quiere ceder el sitio que tiene cerca del Señor para que pase los 4 con el paralítico? Yo creo que lo pidieron, pero no lo lograron porque tuvieron que pensar en una alternativa, y fue subirse por la escalera exterior y abrir el tejado. Subir con el paralítico en el lecho, eso debió ser la peor parte. Porque como se ve ahí en las fotos, Capernaum es más bien planito, aunque cerca están las montañas. Pero subir al techo, esto debió ser un trabajo armonioso, de amor, no solo con el paralítico, sino también con los otros que iban ayudando a cargar. Y luego, ¿quién descubre el tejado? Y luego, ¿cómo hacemos para bajarlo? ¿Cómo calculamos que caiga precisamente donde está el Señor, delante de donde está el Señor? Una obra de amor. Un trabajo de amor, según las palabras de Tesalonicenses. De amor con el paralítico y de amor los unos con los otros para estar unidos en este propósito. Pero también una obra de fe, la obra de vuestra fe. Porque el Señor Jesús, volviendo al relato, en el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo estoy convencido que el paralítico tenía fe en el Señor y a lo mejor él también insistió según podía para que fuera llevado donde el Señor. Pero el Señor se refiere a la fe de todos. Hay una obra de fe. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Y luego en Tesalonicenses sigue hablando de la constancia en la esperanza. Y aquí también se necesitó constancia. Primero para el primer trayecto, luego para subir al tejado, luego para abrir el tejado y luego para bajar al paralítico. Constancia, perseverancia. Personas perezosas no hubieran hecho eso,
O personas que se desaniman con el primer obstáculo. No hacen eso. No llegan a lograr lo que quieren. Y yo creo que por eso el Señor quiso que quedara este episodio. Entre otras cosas, hay más maravillas aquí, pero el trabajo armonioso de 4 para la iglesia futura que vendría es un tremendo ejemplo. Y hasta el día de hoy nos habla. La obra de fe, el trabajo de amor y la constancia. Si al leer el relato notamos que los 4 amigos no vuelven a aparecer. La última vez que se habla de ellos es cuando dice el Señor al ver la fe de ellos y luego desaparecen. Aparece el paralítico sanado, aparecen los escribas, aparece la multitud, aparece el Señor, por supuesto, pero los 4 amigos no. Y uno diría, uy, ¿y la recompensa de ellos? Porque el trabajo fue grande y muy ingrato. Sí, el Señor habló de recompensas, o mejor dicho, dijo que era mejor no recibir recompensas en esta tierra para poder recibirlas de arriba. Y yo creo que esta es una buena ilustración de esto. No ganaron nada. Para sí mismos no ganaron nada, sino probablemente un dolor de músculos para el siguiente día. Pero la recompensa del Señor no se hará esperar. Y esto nos alienta, hermanos, porque yo sé que la vida de iglesia es difícil. No todos los hermanos son amables, no todos son agradecidos, algunos son muy desagradecidos. Pero esa no es la recompensa que buscamos, sino la que nos dará el Señor al final. Y Él sabrá reconocer y valorar cada esfuerzo que hemos hecho por nuestros hermanos. Y si no nos han agradecido ellos, mucho mejor. Eso aprendemos de estas 4 personas de las que ni se menciona el nombre. Pero en la gloria, yo creo que el tratamiento que recibirán será muy diferente. A mí me alentó mucho esto, me alentó mucho. Cuando el Señor quiere que todos los creyentes en una iglesia se mantengan activos, según el don que ha recibido. Y a veces lo que nos frena para trabajar o hacer algo, a veces lo que nos quita el anhelo de trabajar por el Señor para la eternidad es los hermanos, sus reacciones, su carácter, algunas frases hirientes, en fin. Pero el Señor recompensará a aquellos siervos que a pesar de todas las dificultades continúan haciendo lo suyo por los otros creyentes, los que son agradecidos y los que no. Entonces, hermanos, los que oramos y que nadie se da cuenta, los que preparamos comida con mucha ilusión para otros hermanos, los que hacemos cosas y no nos las agradecen, adelante. Y si tenemos que algunas veces ceder al carácter de un hermano que tiene un carácter muy fuerte, pero en aras de la unidad, perseveremos, sigamos en esto. Evidentemente al Señor le agrada
Él quiere este tipo de unidad. Y yo creo que esta es una de las glorias que tiene este relato, una gran enseñanza que recibimos. Pero no es la única. Aquí también vemos glorias especiales del Señor Jesús, como esta que hemos leído allá en Marcos 2, versículo 5. El Señor, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto no se dice mucho, el Señor no lo dice tanto. Es especial. Bueno, actuó de forma especial aquí. Una cosa que evidencia esas palabras es que el Señor Jesús es Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los que estaban pensando ahí que no querían para nada al Señor, que eran enemigos del Señor, dicen: pero ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Blasfemias, dice. Entonces, sí, una posibilidad es que él blasfemara, es decir, que estuviera tomando el lugar de Dios sin serlo. La otra posibilidad es que era Dios mismo ahí presente. Y nosotros sabemos por toda la Escritura que el Señor Jesús es Dios. Y aquí de forma muy clara está demostrado, porque Él puede perdonar pecados. Y aquí a este hombre le perdona sus pecados, al ver su fe y la fe de los que lo acompañaban. ¿Y qué pasó después de estas palabras? El hombre quedó con los pecados perdonados, pero su cuerpo seguía tan paralizado como antes. Y yo creo que esa es una cosa que el Señor también nos enseña en este episodio. Nosotros pedimos mucho y oramos mucho por la sanidad física, por el bienestar físico, por el empleo, por las cosas físicas. Eso ocupa en nuestras oraciones un lugar muy importante. Y es posible que también los 4 amigos le dijeron al Señor esto, que lo sanara. Tal vez eso fue lo primero la primera intención de ellos al llevarlo allí, que fuera sanado de su condición física. Y es también lo que nosotros pedimos en primer lugar. ¿Y cuánto nos cuesta pensar en la parte espiritual? Mi sobrino, el que está en el hospital, con oxígeno, que está mal, lo tienen boca abajo. Yo no entiendo bien. Mi esposa me explicó un poco por qué ponen boca abajo a los que necesitan oxígeno, pero es una posición incómoda. Y claro, lo que yo quiero con mi sobrino al orar es: Señor, que se sane pronto, que lo puedan poner al derecho, que sus pulmones funcionen bien y que se mejore. Y en este episodio aprendo que mi primera oración debería ser por la condición de su alma. Y aunque me cuesta un poco, es un poco antinatural, hacia allá deben dirigirse mis oraciones, primero. Por supuesto que podemos pedir por la sanidad física de mi sobrino, pero en primer lugar, que pueda ponerse a cuentas con Dios porque no es creyente. Y a esto se dedicó el Señor primero, aunque él sabía que las críticas que iban a resultar de su acción. Pero lo otro que también hace ver al Señor Jesús como Dios aquí es que los críticos no hablaron. No hablaron. Pensaron, cavilaron, reflexionaron en su corazón.
en sus pensamientos. Tal vez en la cara se les vio un poco, pero no dijeron nada. Sin embargo, el Señor, con toda precisión, vio qué pensaban. Eso solo lo puede hacer Dios. El Señor sabe exactamente qué pensamos. Antes de que una palabra salga de mi boca, Él ya la sabe. Cuando ha sido concebida aquí, Él ya la sabe. O cuando ha sido concebida aquí en el corazón. Y eso lo hace Él porque es Dios. Es Dios y puede perdonar pecados. Es Dios y conoce nuestros pensamientos. Y el Señor ve lo que hacen estos escribas. En otro evangelio son llamados doctores de la ley. Doctores. Personas que sabían mucho. Pero el versículo 6 nos dice algo fuerte en cuanto a ellos. Estaban allí, ¿qué? Sentados. Mientras que los 4 amigos estaban, ¿cómo? En movimiento. Yo creo que aquí se muestra muy claramente el peligro de estudiar las Escrituras solo por saber más. Y que vale más saber poco y ponerse en movimiento con eso poco que saber mucho y quedarse sentado. Los 4 amigos fueron honrados, a lo menos con estar puestos aquí en la Escritura eterna. Los escribas, el conocimiento que tenían, porque eran doctores y yo creo que algún diploma tendrían en su casa, les sirvió para estar en las primeras sillas cuando se decidió la crucifixión del Señor. Su conocimiento los cegó y más adelante en este evangelio, cuando buscas escribas, los encontrarás allí entre los primeros, entre los que decidieron, entre los que ayudaron, con todo lo que sabían, ayudaron para legalmente crucificar al Señor. Entonces sí hay un peligro en perseguir solo conocer. En este caso, el conocimiento no le sirvió de nada al paralítico. Más bien, los perjudicó a los escribas. El Señor Jesús les dice, versículo 10, pues para que sepáis. A todo lo que ya sabían, ahora se les añade otra cosa para saber. Más gorditos en la cabeza, sabrán más después de esto. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces con el conocimiento que ya tenían antes de estar allí sentados, más este que adquirieron en esta ocasión, con todo ese conocimiento los vemos allí decidiendo junto con el Sanedrín condenar al justo, a la muerte, al Señor Jesús. Y pues a mí personalmente esto me habla mucho
porque me gusta profundizar en las Escrituras. Yo quiero conocer mejor lo que el Señor dice en su palabra y me gusta leer y me gusta indagar. Pero recibo una tremenda advertencia aquí. Cuidado, Carlos. En la medida en que ese conocimiento no sirva para mostrar tu amor por otros creyentes, no sirve y te puede llevar muy lejos del Señor. No es malo y el Señor quiere que crezcamos en conocimiento y no lo podremos agotar siempre y cuando esto redunde en edificación y en bendición para otros. Es una advertencia fuerte para nosotros. Bueno, volvamos al paralítico. Versículo 11. A ti te digo, dice el Señor, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En sí mismo ha podido experimentar el poder del Señor. Llegó a su presencia imposibilitado de moverse, dependiendo de la misericordia de otros. Llegó incapaz de recibir perdón de sus pecados y sale con las dos cosas. Esto armoniza muy bien con el coro, con el himno que nos señaló Sebastián al principio. ¡Qué gracia! A un infeliz salvó el Señor. A un infeliz. Este paralítico es una figura muy clara de lo que éramos nosotros, como nos explicó bien Josué después, que lo único que teníamos en nuestra cuenta eran miserias. Y el Señor nos salvó. En este evangelio no lo dice, pero en el de Lucas sí. Y vamos a mirar un momentico en Lucas 5. Versículo 25. Lucas 5, 25. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Este es el lugar del redimido, del infeliz que fue salvado, del pecador miserable y que merecía el infierno, que ha sido perdonado, limpiado y revestido de la vida eterna. Dar gloria a Dios. ¿Gloria a sí mismo? ¿Qué podía decir él de sí mismo? Gloria a Dios, que ha hecho maravillas en este mundo, pero no solo en los demás, ni en el tiempo bíblico, sino en mí, aquí y ahora. Y cuando nos reunimos juntos, sobre todo a alabar al Señor en la Santa Cena, esto es lo que pasa. Uno que fue redimido allí de una manera muy especial, providencial, maravillosa. Otro que también el Señor tocó, aunque iba lejos hacia la perdición. Otro más que recibió desde niño el testimonio en su casa y que no le hizo caso durante mucho tiempo, pero que el Señor lo tocó después. Otro más con una conversión completamente distinta, pero todos reconociendo
si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido porque tuvo misericordia de mí y se buscó la manera de tocar mi vida de tal manera que se la diera a Él, glorificando a Dios. Eso debería ser un ejercicio permanente. Pero bueno, a lo menos que lo podamos hacer cuando nos reunimos. Si un paralítico, desea glorificar a Dios, y luego otro, y luego otro, y luego otro, hay una reunión de varios con el mismo propósito y alrededor de la misma persona. A Él le debemos lo que somos. Y la historia de conversión de cada uno es distinta, pero la persona, el Salvador, es el mismo. Finalmente nos ocupamos de la multitud. A mí me parece muy llamativo que el día de hoy Capernaum esté como está. Y es una advertencia muy seria para todos, para creyentes y no creyentes. El Señor Jesús dijo en Mateo 11 lo siguiente. Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Levantada hasta el cielo, Capernaum, porque allí, como pasa en el cielo, fue la habitación de Dios. El Señor Jesús se dignó habitar en Capernaum y hubo incredulidad allí, a pesar de los muchos milagros que sucedieron allí, como este. Y le espera todavía un juicio a Capernaum, mayor que el que vimos en las fotos. Hay un juicio final, evidentemente, a la población de Capernaum, como también lo habrá todavía para Sodoma. Dice aquí, pero será más tolerable para Sodoma el juicio que para Capernaum. Esto nos hace ver claramente que cuanto más luz recibe una ciudad o una persona y rechaza esa luz, tanto mayor es el juicio que viene sobre esa persona. Eso puede ocurrir a nivel personal también. Pasó con los escribas, porque al darle muerte al Señor se consumieron ellos mismos, buscaron aún más su condenación y no vemos en el libro de los Hechos que se convirtieran escribas, o tal vez alguno, pero en general no. Principales de la sinagoga sí vemos varios, pero escribas no tanto. Entonces ellos habían recibido más luz de las Escrituras. Por tanto, el juicio que recibirán es mayor. Y hermanos, eso también nos habla a nosotros. Nosotros deseamos conocer las Escrituras. Y por la gracia del Señor hemos conocido mucho de las Escrituras. No es fácil para nosotros que nos engañen con ideas raras. Conocemos mucho la Escritura. Pero el otro lado es que
al recibir tanta luz, también tenemos mayor responsabilidad. Y también daremos cuentas de más cosas al Señor. No seremos condenados. Gracias al Señor, la salvación solo depende de Él. Pero sí, cuando seamos llamados a cuentas, el que recibió más talentos tendrá que responder por más. Y hay otra cosa más. El Señor muchas veces en nuestras reuniones nos hace sentir su presencia. Él vive entre nosotros. Y agradecemos esa gracia de que Él venga y esté en medio de nosotros en cada una de nuestras reuniones. Pero, sabemos que hay sitios donde eso no es así. El Señor no está en el centro. Pero el hecho de que Él sí esté en el centro de nosotros nos da una responsabilidad mayor. Lo conocemos. Hemos experimentado más de su presencia. Y yo creo que eso nos hace más responsables a nosotros. Para ejercitarnos en darle más la gloria a Él que a nosotros, en ejercitarnos en mostrar al Señor más que a nosotros mismos, en ejercitarnos en que cada cosa que conozcamos no la guardemos para nosotros mismos, sino que busquemos bendecir a otros con eso. Yo creo que todo eso lo aprendemos de este episodio. Un episodio muy completo, que nos habla de la unidad que debemos tener como iglesia, unidad de propósito, unidad de fe, unidad de acción. Aquí hemos visto también de forma muy clara al Señor Jesús como Dios que perdona pecados, que conoce los pensamientos. También hemos visto la obra de gracia operada en una persona paralítica y desvalida por sí misma. También hemos visto el endurecimiento de personas que conocían mucho de la Escritura y aquí conocieron un poco más, pero que no les sirvió. Y también la responsabilidad que tenemos los que hemos recibido más luz. Un episodio parece muy sencillo, pero con mucho significado. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tomar enseñanza de estas cosas.